Buenos días, soy el doctor Cristian Oswaldo Acosta Quirós, profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Sonora, ITSON, en Ciudad Obregón, Sonora. Actualmente me dedico a la docencia y a la investigación, principalmente aplicando intervenciones psicológicas en poblaciones específicas como lo son adultos mayores y enfermos crónico-degenerativos. Y también soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Gracias. El tema que expondré es envejecimiento exitoso y actividades de la vida diaria, efectos de un curso taller. Este tema lo desarrollé en mi tesis doctoral, en mis estudios de doctorado en psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Como mencioné en el título de la ponencia, el tema gira en torno al concepto de actividades de la vida diaria en adultos mayores. La importancia de conocer este concepto es porque a través de estas actividades podemos inferir las motivaciones, habilidades y preferencias en el mayor y a su vez identificar también cambios físicos, psicológicos y sociales asociados al envejecimiento, ya sea un envejecimiento normal que se da de manera natural o ya sea un envejecimiento patológico que está asociado a enfermedades que usualmente se presentan en la adultez mayor, pero que no significa que por ser mayor debes de tener esas enfermedades. Y se habla de tres tipos de actividades de la vida diaria, las llamadas actividades básicas de la vida diaria, que son de carácter universal, en toda cultura se dan ese tipo de actividades, el asearse, el ir al baño, el alimentarse, etcétera. Pero también están las llamadas actividades instrumentales de la vida diaria, que son más complejas que las actividades básicas, que sí dependen del contexto en el que se desarrolla la persona. Ejemplos pueden ser el barrer, el hacer comida, el manejar dinero, medicamentos, hacer compras, etcétera. De hecho, son las actividades instrumentales de la vida diaria las que principalmente se afectan cuando hay cambios asociados al envejecimiento. Y por supuesto están también las actividades relacionadas al trabajo, actividades sociales y de ocio. La literatura menciona que tales actividades de la vida diaria tienen de alguna u otra manera relación con el bienestar de las personas, en este caso de los adultos mayores. Algunas de las teorías o explicaciones que tratan de darnos cuenta de cómo se relacionan estas actividades con la percepción de bienestar en los mayores es, por ejemplo, la teoría de la actividad, creo yo, de las más antiguas, una perspectiva muy sociológica, que habla de que diferentes tipos de actividades se relacionan más al bienestar, por ejemplo, como son las actividades sociales informales, las actividades sociales formales y las actividades recreativas solitarias. Otra teoría o modelo que menciona la relación entre actividades y percepción de bienestar es el modelo de envejecimiento exitoso, que habla de que la persona debe de llevar ciertas actividades como lo son las instrumentales y por supuesto una participación activa en la vida como son las relaciones de tipo social y relaciones de tipo productivo que no necesariamente impliquen una remuneración económica. Todo esto en el contexto de adultos mayores. Y bien, estos modelos tratan de explicar esa relación entre actividades cotidianas y percepción de bienestar, pero no nos dicen cómo le hace un adulto mayor para adaptarse a esos cambios asociados al envejecimiento, y es donde podemos tomar como referencia el modelo SOC, el modelo de selección, optimización y compensación, que nos ayuda a entender más cómo se adaptan las personas mayores a los cambios asociados al envejecimiento. La selección tiene que ver con que ya las personas mayores tienen que elegir una cantidad específica de actividades para realizar, donde concentren su fuerza y su interés en realizar esas actividades en particular. Optimizar, que tiene que ver qué es lo que hace la persona para poder llevar a cabo esa actividad. Y compensación, que bueno, tiene que ver con el hecho de qué estrategia se utiliza para compensar las pérdidas asociadas al envejecimiento. Aunque el modelo de selección, optimización y compensación, el modelo SOC, no lo diga explícitamente, el que el modelo nos diga de qué manera el adulto mayor se adapta a los cambios asociados al envejecimiento, hace alusión de manera indirecta a diferentes
modelos dentro de la terapia cognitivo-conductual, como lo son los modelos de reestructuración cognitiva, los modelos de habilidades de afrontamiento y los modelos de solución de problemas. Es decir, el modelo SOC de manera implícita lleva ideas y conceptos muy similares a los que se plantean en lo que es la aplicación de la terapia cognitivo-conductual a través de estos modelos que mencionamos, donde se reestructuran pensamientos, donde se establecen habilidades de afrontamiento y en donde se establecen formas de solucionar los problemas. Muy bien, con base en estos conceptos de actividades de la vida diaria, la relación entre estas actividades y la percepción de bienestar, las estrategias de selección, optimización y compensación y su aparente relación con los modelos de afrontamiento, modelos de solución de problemas y de reestructuración de pensamientos dentro de la terapia cognitivo-conductual. El estudio lo desarrollé con base en una pregunta de investigación. Todo giró en torno a esa pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los efectos de un curso taller con base en modelos de envejecimiento exitoso y en técnicas de la terapia cognitivo-conductual sobre la frecuencia de actividades de la vida diaria, la satisfacción asociada a dicha frecuencia y la intensidad de síntomas de depresión y ansiedad en adultos mayores? La hipótesis bajo la proposición lógica del si A entonces B menciona que si se aplica un curso taller con base en modelos de envejecimiento exitoso y en técnicas de la terapia cognitivo-conductual en un grupo de adultos mayores, entonces aumentará la frecuencia de actividades de la vida diaria, la satisfacción asociada a dicha frecuencia y disminuirá la intensidad de síntomas de depresión y ansiedad en los participantes. Con base en la pregunta de investigación y la hipótesis como respuesta tentativa a esa pregunta, se planteó un primer estudio cuyos objetivos fueron construir un inventario de actividades de la vida diaria de adultos mayores, INACVIDIAN, e indagar si se confirman en las dimensiones propuestas por la teoría de la actividad y el modelo de envejecimiento exitoso. Esto por medio de la evaluación de sus propiedades psicométricas. En esta diapositiva se muestra un ítem, un reactivo del inventario de actividades de la vida diaria del adulto mayor, el INACVIDIAN, que viene siendo un ítem para la versión femenina de este inventario, donde se muestra a una mujer mayor haciendo costuras o bordando. Y se le cuestionan 3 preguntas. ¿Qué tan seguido hace costuras o borda en términos de frecuencia, de nunca, todos los días? También se le cuestiona si está satisfecha por ello, con 2 opciones, sí y no, y si tiene dificultades para hacer esta actividad, también con 2 opciones de respuesta de sí y no. Estas preguntas obviamente hacen alusión a lo que menciona la teoría de la actividad sobre la frecuencia donde se realizan cierto tipo de actividades, sobre la satisfacción que tiene que ver con la percepción de bienestar asociada al llevar a cabo esa actividad y por supuesto con las dificultades, así como lo menciona el modelo de selección, optimización y compensación, de cómo el adulto mayor se adapta a los cambios asociados al envejecimiento. En esta otra diapositiva se tiene un ítem, un reactivo del INACVIDIAN, pero para la versión masculina, donde se muestra el dibujo de un hombre mayor haciendo reparaciones eléctricas. De igual manera se le cuestiona a la persona mayor qué tan seguido lleva a cabo esa actividad, con las mismas opciones de respuestas en términos de frecuencia como dimensión de la conducta. También se le cuestiona si está satisfecho por hacerlo y por supuesto si tiene dificultades para realizar la actividad. Para evaluar las propiedades de medición del INACVIDIAN, se llevó a cabo este estudio con participantes cuyas edades estaban en un rango de entre 60 y 92 años, con un promedio de 70 años de edad, donde 192 participantes eran varones, eran hombres,
mientras que 207 participantes eran mujeres. Después del piloteo del Inakvidian a través de la prueba T, utilizando la técnica de grupos contrastados, se buscó identificar ítem por ítem en ambas versiones del Inakvidian cuáles eran aquellos reactivos que presentaban la sensibilidad suficiente para identificar participantes que llevaban a cabo actividades con alta frecuencia de aquellos participantes que llevaban a cabo actividades con baja frecuencia. Se identificó en la versión femenina que hubo dos ítems en particular que no tuvieron esa sensibilidad, ítems que tienen que ver con tomar medicamentos y con visitar al médico. De igual manera, en la versión masculina, también el ítem de tomar medicamentos junto con el ítem de jugar juegos de mesa, también de visitar al médico y por supuesto de tomar siesta, fueron los ítems que no tuvieron la sensibilidad suficiente para discriminar a aquellos de puntajes bajos de puntajes altos y por lo tanto fueron eliminados de ambas versiones. En el caso de validez de constructo, se llevó a cabo un análisis factorial en la versión masculina, ¿sí?, donde se identificaron diferentes dimensiones en la estructura interna del Inakvidian, como lo pueden ser las actividades instrumentales del hogar, actividades instrumentales físicas, actividades instrumentales cognitivas, actividades sociales informales y actividades sociales formales, todas así como las describe la teoría de la actividad. La varianza explicada pues parece ser baja en cada una de las dimensiones y el alfa de Cronbach en cada una de esas dimensiones va de 0.76 a 0.48. De igual manera se realizó el análisis factorial para identificar evidencias de validez de constructo en la versión femenina del Inakvidian, identificándose también las dimensiones de actividades instrumentales del hogar, actividades sociales informales, actividades recreativas solitarias, actividades instrumentales cognitivas y actividades sociales formales, así como lo establece la teoría de la actividad. De igual manera, la varianza explicada fue baja en tales dimensiones y el alfa de Cronbach en las mismas varía de 0.81 a 0.46. También se identificó evidencias de validez convergente tanto en la versión masculina como femenina del Inakvidian. Esto en relación a puntajes de calidad de vida a través del WOCUL breve, donde tenemos una correlación moderada entre ambas versiones del Inakvidian y los puntajes totales de calidad de vida. De igual manera se establecieron correlaciones entre los diferentes tipos de actividades basados en las dimensiones identificadas en ambas versiones del Inakvidian, en la versión masculina, en la versión femenina, ¿sí?, donde nos podemos dar cuenta que son las actividades instrumentales cognitivas y las actividades sociales informales las que más se asocian a satisfacción en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres son las actividades instrumentales cognitivas también y las actividades sociales informales de igual modo. Después de evaluar las propiedades de medición del Inakvidian, se llevó a cabo un segundo estudio, cuyo objetivo fue evaluar los efectos de un curso taller basado en modelos de envejecimiento exitoso y en técnicas de la terapia cognitivo-conductual sobre la frecuencia de actividades de la vida diaria, la satisfacción asociada a dicha frecuencia y la intensidad de síntomas de depresión y ansiedad en adultos mayores. Las características de los participantes en este segundo estudio nos habla que la edad de estos estuvo en un rango de 58 a 86 años de edad, con una media de 69.53 años, donde 29 eran participantes mujeres y 3 participantes hombres. Como efecto de la intervención psicológica aplicada en los participantes y con base en el concepto de cambio clínico objetivo, podemos ver en esta diapositiva que referente a la frecuencia de actividades sociales formales en las mujeres participantes en el estudio,
Visualmente se aprecia que predominaron los casos de cambio clínico positivo con 2 participantes en el primer rango de edad, participante 8 y 11, 5 en el segundo rango de edad, participante 12, 17, 18, 20 y 21, y 4 en el tercer rango de edad, participante 23, 25, 26 y 29. Pero también hubo 5 participantes con cambio clínico objetivo negativo. Esto en el primer rango de edad, participante 2, 3 y 6, y 2 en el segundo rango, participante 13 y 15. Con referente a la frecuencia de actividades instrumentales cognitivas en las mujeres participantes en el estudio, en esta diapositiva vemos que se aprecia que predominaron los casos de cambio clínico positivos, con 3 participantes en el primer rango de edad, participantes 7, 8 y 9, 3 en el segundo rango de edad, participante 13, 17 y 19, y 2 en el tercer rango de edad, participante 24 y 25. Pero hubo 2 participantes con cambio clínico negativo, esto en el primer rango de edad, participantes 5 y 10, 3 en el segundo, participante 12, 14 y 20, y 1 en el tercero, participante 23. Y por último, referente a la frecuencia de actividades sociales informales en las mujeres participantes del estudio, en esta diapositiva se aprecia que predominaron los casos de cambio clínico negativo, con 3 participantes en el primer rango de edad, participante 1, 2 y 11, 2 en el segundo, participante 18 y 19, y 2 en el tercer rango de edad, participante 22 y 24. Pero hubo 2 participantes con cambio clínico positivo, esto en el segundo rango de edad, participante 17 y 21, y 1 en el tercer rango de edad, participante 26. A manera de discusión, nos percatamos que en el primer estudio los resultados confirman la correspondencia entre la estructura empírica y teórica del INACVIDIAN, así como lo establece la teoría de la actividad y el modelo de envejecimiento exitoso. Se identificaron dimensiones de actividades instrumentales del hogar, cognitivas y físicas, por supuesto también las actividades sociales, tanto informales como formales, y las llamadas actividades recreativas solitarias. Con fines de reforzar la validez de constructo del INACVIDIAN, se identificaron aquellas actividades de la vida diaria que presentan una mayor satisfacción asociada a su frecuencia, así como lo establecen la teoría de la actividad y el modelo de envejecimiento exitoso. El tipo de actividades que se asociaron más a la satisfacción fueron las actividades sociales informales, las actividades instrumentales cognitivas y las actividades sociales formales, tal cual lo dice la teoría de la actividad. En ambas versiones del inventario de actividades de la vida diaria del adulto mayor, el INACVIDIAN, se identificó una aceptable consistencia interna, se identificaron evidencias de validez convergente con calidad de vida y la varianza total explicada fue baja. En el estudio 2, tomando en cuenta un cambio clínico positivo, en 11 de los 32 participantes se dio un aumento mayor en términos de la frecuencia de actividades de la vida diaria, donde los mayores del grupo, a partir de 69 años de edad, fueron los que presentaron más participantes con cambios. La mayor cantidad de cambio clínico se dio en las actividades sociales formales y en las actividades instrumentales cognitivas, y la mayor cantidad de cambio clínico negativo se dio en las actividades sociales informales. Esto, más allá de un mecanismo compensatorio, puede explicarse a través del modelo de selección, optimización y compensación, donde se menciona que cuando la persona mayor debe de adaptarse a los cambios asociados al envejecimiento, una técnica muy utilizada es la de selección, donde opta por 1 o 2 o 3 tipos de actividades específicas en los que concentra su atención y su energía y por supuesto deja de realizar otro tipo de actividades, todo con el fin de adaptarse a los cambios asociados al envejecimiento. De los 11 participantes en que se dio un aumento mayor en términos de la frecuencia de actividades de la vida diaria, 3 participantes aumentaron significativamente su satisfacción ante el aumento de su frecuencia en actividades sociales formales, sociales informales e instrumentales cognitivas, así como lo establece la teoría de la actividad y el modelo de envejecimiento exitoso.
Otros 6 participantes, adicionales a los 11 más beneficiados, mostraron también esta relación directamente proporcional entre la frecuencia de estos 3 tipos de actividades y satisfacción. A partir de los datos obtenidos en el segundo y último estudio, se concluye que aumentó la frecuencia de actividades de la vida diaria en los participantes del curso taller, ya que 11 participantes incrementaron significativamente su frecuencia de actividades de la vida diaria, siendo los participantes mayores de 69 años de edad los más beneficiados. De igual manera se concluye que aumentó la satisfacción asociada al incremento en la frecuencia de actividades de la vida diaria, ya que 9 participantes aumentaron significativamente su satisfacción ante el incremento de su frecuencia en dimensiones establecidas teóricamente como actividades con una considerable relación a satisfacción. Muchas gracias por su atención. Este es mi correo electrónico para cualquier comentario, aclaración o que quieran hacer. Mi correo es cristian.acosta@itson.edu.mx. Gracias.